Muy buenas tardes para todos, compañeras y señor Carlos Mario Rubio. Con la autorización de ustedes vamos a proceder a realizar la grabación de esta sesión. Entonces, nos encontramos el día de hoy reunidos con el Grupo Autónomo de Estudio número 5 de la ficha 2141908 del SENA, Centro de Servicios Financieros, y nuestro grupo está conformado por Joana Díaz, Edi Andrea Bolaños, Alejandra Peñates y quien les habla, Edwin Figueredo. Nosotros somos aprendices en formación del Tecnólogo de Gestión de Fondos de Pensiones y Cesantías. En la tarde de hoy y con el propósito de desarrollar esta entrevista grupal del proyecto formativo ACESPO, vamos a proceder a realizar una entrevista al señor Carlos Mario Rubio Valencia. Él es asesor comercial de protección con una trayectoria ya de 16 años de experiencia con el Fondo de Pensiones y Cesantías. Muy buenas tardes para usted, señor Carlos Mario. Espero que se encuentre muy bien en la tarde de hoy y pues quisiéramos conocer acerca de su experiencia y su trayectoria pues en todo el tema de pensiones y cesantías. El propósito de esta entrevista realmente es darle a conocer a usted y a nuestros compañeros nuestra propuesta de proyecto y de acuerdo con su experiencia y trayectoria nos pueda brindar una opinión especialmente sobre el tema de asesoría de traslados, que es el enfoque que queremos brindar en nuestro proyecto. Entonces, a continuación, mis compañeras van a iniciar unas preguntas. Espero que esta entrevista sea de su agrado y pues que sea una charla muy amena. Bueno, entonces vamos a proceder a continuar con la entrevista. Puede continuar entonces mi compañera. Y es, digamos que en su tema, sabemos que usted brinda asesorías, que usted da asesorías a personas que están, digamos que, afiliadas, y me gustaría preguntarle que, digamos que sabiendo su recorrido y su experiencia en todo el tema de estas asesorías, ¿cuáles son los errores más comunes que de pronto cometen las personas en el momento de trasladarse frente a su ahorro pensional? Quisiera saber de pronto cuáles son los errores que se cometen. Mira, Mayra, el mayor error que se comete es no asesorar bien por personas que conocen del tema, personas que son idóneas para darle verdaderamente la asesoría que es. Ellos se dejan influenciar por un familiar, por nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces ahí empiezan a cometer los primeros errores. Hay muchos mitos en el tema de pensión y por eso hay errores en el traspaso de un fondo a un régimen, que se cometen, errores que se cometen y que no se pueden solucionar después. Por ejemplo, digamos, usted nos podría decir de pronto dos tipos de errores y más comunes de pronto que se cometan, digamos, en este tipo de errores que comete precisamente por la falta de asesoría de las personas. Mira, acá en Colombia existen dos sistemas alternativos de pensión. Uno son los fondos privados, como Protección, como Porvenir, Escandia y Olmutua, ¿sí? Y el otro es Colpensiones. Entonces, uno de los mayores errores que se están cometiendo, o lo que hace que una persona se traslade de régimen de un fondo de pensiones a Colpensiones, es que no tenga las suficientes semanas o que no tenga estabilidad laboral dentro de esos últimos 10 años. Eso está pasando. Hoy en día las empresas optan porque una persona después de los 50 años no es útil para una empresa. Entonces, cuando llegan a ese momento, ellos no están trabajando, tienen que cotizar de una forma informal, o sea, independiente o por prestación de servicios, en la cual pues su salario va a ser mucho menor de lo que venga. Y un error en contra es de que de pronto no fueron asesorados y tengan muy buen salario y que estén en un fondo privado y que llegara a una sociedad de pensión y no tuvieron esa asesoría para devolverse a Colpensiones porque les convenía más Colpensiones. Colpensiones le favorece siempre y cuando tengan muy buenas semanas y tengan más de 2 salarios mínimos en adelante para que les convenga Colpensiones. Ok, señor Carlos Mario. La segunda pregunta que yo le tengo, y ya que tocamos el tema de colpensiones, que me parece muy importante, digamos que sí para todo el mundo, o bueno, no para todo el mundo, pero sí la gran mayoría de personas tienen en su expectativa como tal que mejor fondos de pensiones es colpensiones, que ese régimen de prima media. ¿Por qué deberíamos mantener entonces los fondos privados si digamos que no es tan garante, digamos, el tema de la pensión? O sea, la pensión es vitalicia para ambos regímenes, ¿sí? O sea, tanto los fondos como Colpensiones, es vitalicia, ¿sí? Los fondos de pensiones tenemos
como diferentes alternativas de pensión, dado unas sentencias que ha habido, en la cual, pues, si una persona no alcanza a disfrutar porque de pronto no tiene su esposa, de pronto no tiene hijos, herederos, entonces en Colpensiones van a perder esa heredabilidad, o sea que esa herencia se perdería en Colpensiones. En el fondo de protección, como protección, no lo perderían porque heredan hasta quinto grado de consanguinidad, ¿sí? Ahí es algo que debe tenerse en claro porque Colpensiones no lo tiene, ¿sí? Otra de las ventajas es que una persona, si no alcanzara a pensionarse, ahorita lo más complicado es completar las semanas que requiere Colpensiones, que son 1.300. En un fondo privado podría garantizar una pensión mínima con 1.150 semanas, ¿sí? Es otra de las alternativas que pueden tener. Ok, muchas gracias. Yo termino mis preguntas aquí. Continúa mi compañera Joana. Entonces, ella continúa con las preguntas. Muchas gracias por responderme. Ok, Wanda. Bueno, buenas tardes, Carlos Mario. La siguiente pregunta que tenemos como grupo, ¿cómo fortalecería usted la educación pensional a los cotizantes para que vean la importancia de asesorarse antes de realizar este traslado entre regímenes? Pues como nos decía nuestra compañera, pues el principal error era como la asesoría, o bueno, ante nuestros antepasados, que era la mala asesoría o un consejo familiar. ¿Cómo usted fortalecería eso o la educación pensional para que a futuro o nuestros jóvenes como nosotros no cometemos esos errores a futuro? Joana, mira, nosotros tenemos inconvenientes laborales, estabilidad laboral, tenemos inconvenientes de asesoría, ¿sí? Entonces, lo más recomendable es que una persona pueda ingresar, o esta experiencia que yo he tenido de 16 años, es que una persona capitalice. Ustedes como joven deben de capitalizar y tener diferentes opciones, moverse de diferentes maneras, y que cuando vayan llegando a su culminación, o sea, a sus 11 años, faltándole su pensión, tomen la asesoría necesaria para que puedan tener los mejores beneficios. Es lo que yo les podría garantizar. Hoy en día hay situaciones y que desconocemos de Colpensiones. Colpensiones desde el 2004, cuando dejó de ser Seguro Social y pasó a ser Colpensiones, no había recursos. Hoy en día se están utilizando casi el 25% del patrimonio de Colombia para pagar pensiones, y las pensiones son el 83% para el sector público y tan solo el 17% para el colombiano común y corriente como ustedes y nosotros. Entonces, cada vez que nosotros estemos ahí, estamos favoreciendo, digamos, un sector público que tiene super mega pensiones, ¿sí? Entonces, pues lo ideal es que sea equitativo, que en la reforma pensional pueda ser más equitativa, ¿sí? ¿Qué otra Muchas gracias, pregunta, Joana? Carlos. La siguiente pregunta y cuarta, pues, que le tenemos como GAES, ¿cuál es el factor que influye para que las personas al momento de un traslado tomen decisiones erróneas al consejo, pues, de un experto y no siguiendo las recomendaciones de un experto, pues, como usted, sino, como usted decía, que toma las decisiones de un familiar? Entonces, digamos, en la experiencia que usted ha tenido o que nos ha brindado, ¿cuál es el factor que influye esas decisiones al momento de un traslado? Porque, pues, para Colpensiones, para nadie es un secreto que vende mucho más. O sea, ser del Estado vende mucho más, pero la gente desconoce que acá, digamos, también los fondos privados tienen una vigilancia por la superintendencia, por el mismo Estado, y que son respaldados también por el Estado. O sea, que no solamente Colpensiones pudiera de aquí a mañana decir, yo soy del Estado y tengo el respaldo del Estado, sino en este caso también somos,
digamos, los fondos privados tienen como esa responsabilidad ante la superintendencia y la superintendencia a través del FOGAFIN, ¿no? Que respalda a las entidades financieras. Entonces, acá tenemos subcuentas, entonces las subcuentas de pensiones son unas, las subcuentas de seguro son otras y las subcuentas de administración son otras. Entonces, todos los portafolios o las cuentas individuales de nuestros afiliados están protegidas. Muchas gracias, Carlos. A continuación, damos paso con mi compañera Eddie, que va a seguir con la siguiente pregunta. Bueno, gracias. En nuestro proyecto, pues quisiéramos que nos contara pues cuál es la finalidad y digamos que los principales factores que da la doble asesoría para los afiliados. Quiero que pues nos hable de pronto esas principales características y los factores para la doble asesoría. Para la doble asesoría. Sí, digamos que cuál es la finalidad, ¿no? De la doble asesoría para los afiliados. Bueno, pues asesorarse muy bien, que tengan dos conceptos diferentes, uno el fondo privado y otro Colpensiones, en 4 escenarios. Los 4 escenarios se haría que en esos últimos años nosotros pudiéramos cotizar un 100% del tiempo faltante o un 75% o un 50% si definitivamente no cotizáramos. Esos son los factores idóneos para que nosotros podamos tener una buena doble asesoría para poder determinar qué nos conviene en su momento. Siguiendo con el tema de la asesoría, ¿puede una persona, un afiliado, puede trasladarse entre régimen, digamos que este de prima media con prestación definida, a un régimen de ahorro individual con solidaridad sin que tome esa doble asesoría? No podría hacerlo, tiene que hacerlo obligatoriamente hoy en día. Cuando iniciamos la ley de doble asesoría, únicamente era para los últimos 15 años, hoy en día se extendió y en cualquier momento la podemos tomar. Pero lo mejor es que la debemos de tomar siempre, siempre los últimos años. O sea, cuando estemos dentro de esos 11 años, para que nos dé una mejor cálculos, tanto el uno como el otro, de lo que puede pasar en nuestra vida laboral o en nuestras cotizaciones. Muchas gracias. Evan, continúas. Don Mario, muchísimas gracias. Entonces, ya estamos finalizando con la entrevista. Primero, pues agradecerle por haber dedicado el tiempo para poder asesorarnos, ¿cierto? Y contarnos, pues, cómo ha sido su experiencia y cuál es su conocimiento en este tema que para nosotros, pues, va a ser como un pilar en nuestra vida laboral. Entonces, eh, ya resumiendo, pues, nosotros en este momento estamos finalizando nuestra etapa lectiva en el SENA con un proyecto, el cual nombramos ACES, pues un proyecto de doble asesoría, básicamente, donde buscamos poder asesorar a los afiliados activos para que pueda tomar una mejor decisión en el momento de poder inclinarse en un régimen privado o colpensiones. Entonces, teniendo en cuenta esto, don Mario, nos gustaría que usted, por favor, nos diera 3 consejos claves, ya para finalizar, para pues poder ser exitosos en nuestro proyecto y tal vez no cometer errores en la consecución de él. Sí, o sea, yo creo que lo primordial, Edwin, es de que todo caso es diferente. No hay dos casos iguales, ¿sí? No hay dos casos iguales. Y debemos de buscar ayuda con la persona idónea, ¿sí? Lo que decía Joana, no dejarnos influenciar por las demás personas, sino que cada caso es diferente. Entonces, uno es asesorarse, ¿sí? Y lo otro es mirar el tema de la estabilidad laboral. Tenemos que vigilar y mirar qué estabilidad laboral nos lleva a cumplir esas semanas, que es lo más difícil y lo que vemos hoy en día, que cuando una persona nos reclama una solicitud de pensión o devolución de saldos, ahí es donde vemos casos de que de 4 personas que están llegando a su edad de pensión, solamente una se está pensionando. Y las consecuencias son de que no hay empleo, ¿sí? Que las personas no tienen empleo o que no tienen para cotizar de una forma independiente porque se invierten en pagar
salud y pensión, no tendrían para comer, ¿sí? Entonces, esas son las principales causantes de que no podamos llegar a conseguir una pensión. Listo, doctor. Ya, don Mario, pues ya finalizamos entonces con la entrevista. De verdad, estamos muy agradecidos todos nosotros con usted, pues por haber compartido su conocimiento y experiencia con nosotros en esta entrevista. Claro, Edwin, con todo gusto. Gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Carlos. Muchas gracias. Dale, que estén- Muchas gracias por la entrevista. dale, feliz.